ahora. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquitito sobre dos aspectos fundamentales, dos artículos fundamentales de la Ley General de Sociedades. Tengan en cuenta que estamos hablando en esta forma, en este modo introductorio a lo que es el derecho societario. La vez anterior conversamos de qué se trataba el derecho societario, cuál era el concepto de derecho societario, cuáles eran las características, cómo era la teoría del órgano, cuántos órganos tenía, cómo se formaba esa persona jurídica, por qué le decíamos que estábamos hablando del derecho societario y el derecho societario abarcaba el derecho corporativo, cuáles eran los órganos que formaban esa persona jurídica, el órgano de gobierno, el órgano de administración, el órgano de control, las características de cada uno de ellos, los conflictos de cada uno de ellos. Y esta fue una introducción para tratar de ver cómo incorporábamos la idea, el concepto, la entidad de una persona jurídica que me va a formar una sociedad comercial, que es la base de esta materia. Pero que esta es la base de esta materia que nos abre un camino a todas aquellas entidades, a todas aquellas corporaciones que más o menos van a tener una dinámica similar. Algunas van a ser empresas destinadas a obtener ganancias, otras van a ser entidades encargadas de regular una actividad, una vida consorcial, un club de campo, entidades sin fines de lucro, entidades que van a hacer el bien, van a generar el bien a la comunidad en su conjunto. Ya vamos a ver cada una de estas cosas que voy mencionando. Entonces, de esta forma, vamos a empezar a ver que estamos hablando de esta persona jurídica con particularidades esenciales que la diferencian de cualquier otra entidad. No podemos pasar por alto, no podemos dejar de analizar, de observar, de ver, ustedes lo van a ver con muchísimo mayor detenimiento, lo que determina el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, pero tengan en cuenta que solo lo vamos a mencionar, y quiero hacer alguna pequeña aclaración. El artículo 1 nos dice que habrá sociedad si vuelvo de nuevo, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Me detengo ahí. El primer elemento esencial que estamos hablando y que siempre decíamos, bueno, el contrato de sociedad, y acá estamos hablando de un contrato de sociedad, pero el artículo 1 me está diciendo que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley. Lo que me está diciendo, me está reconociendo, finalmente el ordenamiento argentino que se puso en órbita junto con los ordenamientos internacionales, es el reconocimiento de la sociedad unipersonal, donde por allí les puede chocar la idea de decir, ¿cómo vamos a estar hablando de una sociedad unipersonal cuando en rigor de verdad lo que estamos haciendo es hablando de un contrato donde deberían haber dos o más participantes? El ordenamiento argentino reconoce la sociedad unipersonal y en este mismo artículo, cuando continúa hablando, dice cuando una o más personas en forma organizada, acuérdense lo que hablábamos la vez anterior, los distintos órganos. ¿Qué quiere decir en forma organizada? Ese contrato, ese estatuto, esa reglamentación de cómo van a tener que actuar de acá para adelante, en forma organizada. Una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos existentes en la ley. ¿A qué les llamamos tipos? A la tipología societaria. ¿A qué entidad voy a elegir?
que acá también, cuando estamos hablando de la parte general, acuérdense lo que hablábamos la vez anterior, y cuando vayamos viendo las particularidades de cada uno de los tipos societarios, vamos a poder ir viendo cuál se adecua más al emprendimiento que queremos nosotros como abogados aconsejar, cuál va a ser la formación de esa persona jurídica que nosotros vamos a aconsejar. Entonces vamos a ver sociedad colectiva, capital e industria, participación estatal mayoritaria, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Entonces empezamos a ver, entre otras, y bueno, empezamos a ver las particularidades de cada una de ellas, donde obviamente las más utilizadas van a ser las SRL y las SA. ¿Pueden existir las otras entidades? Claro que sí, pero tienen sus particularidades que las hacen casi imperceptibles, inutilizables. Hoy está quizás de moda las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, donde también tienen sus particularidades, tienen mucha posición a favor y mucha posición en contra, de acuerdo a los beneficios y algunas desventajas que tiene este tipo societario. Pero lo que me detengo acá porque quiero que se familiaricen con el concepto de tipo societario. Ahora, estas personas que se van a unir en forma organizada, o esta persona que va a llevar adelante este emprendimiento de manera organizada, eligiendo alguno de los tipos contenidos en la ley 19.550, obligan a realizar aportes. Se obligan a realizar aportes. Esos aportes que pueden ser en dinero, determinados tipos de obligaciones de dar, de hacer, obligaciones en especie, entregas de cosas en especies, se va a aplicar eso que se entrega para la producción o intercambio de bienes o servicios. Entonces yo voy a entregar en mi carácter de socio, y así también los otros integrantes de esa organización van a entregar determinadas cuestiones que van a formar un capital social para llevar adelante o para aplicar ese capital social al intercambio de bienes o servicios. A la producción o intercambio de bienes o servicios. ¿Y qué me va a generar esto? Y bueno, que esto en teoría debería empezar a producir, y esta producción, estas personas en forma organizada que aportan a un capital social para producir o intercambiar bienes o servicios, me va a generar o ganancia o pérdida. Esas son las reglas del juego. Entonces, los socios, de acuerdo al tipo social que yo elija, van a soportar, de acuerdo al aporte que realizaron, las ganancias o las pérdidas. Y de acuerdo al tipo que eligieron, va a ser de manera ilimitada o de manera limitada, bajo determinados parámetros, pero siempre también teniendo en cuenta lo que establezca el estatuto. Pero vamos a verlo también en detenimiento. Primero es la ley y luego el estatuto. Primero la ley y luego el estatuto. Ya acá tuvimos un pantallazo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a formar una persona jurídica. Va a tener determinadas características esta persona jurídica. Ahora, acabamos de ver el artículo primero y vamos a pasar al artículo segundo, donde, por más escueto que parezca, es riquísimo en su contenido. El artículo segundo nos dice, sujeto de derecho. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Nada más. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Me lo está enmarcando en la ley 19.550. Vamos a ver qué es el sujeto de derecho. Parecería que es un término reiterativo, pero si no estamos hablando justamente de esto. Pero lo que este artículo destaca es que estamos hablando justamente de este contrato, que no es un fin en sí mismo, este contrato, sino que es un medio técnico jurídico. Es un medio técnico jurídico para llevar adelante algún tipo de actividad. Entonces, cuando hablamos de este sujeto de derecho, estamos hablando como una especie, pensemos una especie de trampolín, una especie de pasarela. Es un medio técnico jurídico para lograr algo.
y que va a tener derechos y obligaciones a lo largo de su existencia. Estoy formando una criatura, estoy formando una persona jurídica. Obviamente que este sujeto de derecho, bajo estas características, es una posición evolucionada de lo que es una personalidad jurídica. Es una posición evolucionada porque es como que le estoy dando vida a algo. Estoy reconociendo, por un lado, el derecho de asociarse. Todas las personas que vienen a formar esta persona jurídica tienen el derecho de asociarse, derecho hasta incluso reconocido constitucionalmente. Y ya hemos dicho que es un medio técnico que me demuestra una realidad jurídica. Y esto lo vamos a ver también en la exposición de motivos. Pero por un lado, con esta introducción a lo que es esta persona jurídica, vemos que van a consustanciar lo que es la sociedad con la empresa. Entonces yo tengo en miras una empresa, llevar adelante un emprendimiento a través de una sociedad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Supera, eleva, excede, trasciende al interés de un empresario. Un empresario es una persona, un comerciante que lleva adelante determinados tipos de actividades. En este caso, al consustanciar esta sociedad, esta persona jurídica, esta idea evolucionada de la personalidad jurídica, estoy excediendo, trascendiendo al empresario. La sociedad va a ser la empresa. Y vemos así que dentro de esta idea de persona jurídica, me lleva a distinguirla. Bueno, pero entonces, ¿cómo es el contrato civil? Y el contrato civil, o el contrato que todos conocemos, los contratos que todos conocemos, es un contrato que regula determinada relación entre partes. Entre partes. Contrato de locación, un contrato de comodato. Pero en este caso estamos hablando del contrato de sociedad, que es un contrato asociativo, que me va a dar el derecho a la persona jurídica, a la personalidad jurídica. Este contrato asociativo va a ser que me va a generar esta criatura que le digo yo, en virtud del cual esa criatura va a tener, entre comillas, vida propia. Nada de esto pasa en los contratos civiles de las relaciones que regulan las relaciones entre dos partes. En este estoy creando una criatura, una persona jurídica. Y es así como empezamos a hablar de la personalidad societaria. Personalidad societaria, que es justamente un recurso técnico legal. Es un recurso técnico legal. Habíamos hablado también de la evolución del derecho societario, que como le quedaba chico el derecho civil, empezó a generar una rama independiente del derecho comercial, y este derecho comercial a su vez también le quedaba chico y empezó el derecho societario. Y acá estamos, con este recurso técnico legal que es la personalidad jurídica. Entonces, tenemos que empezar a ver, bueno, perfecto, estoy hablando de una personalidad jurídica con determinadas características que ya sé que tiene vida propia, porque hay personas que se reunieron para organizarse, aportaron algo y tienen una determinada finalidad. Bien, esta personalidad jurídica entonces me lleva a la idea o a tener una noción de qué son las personas. Y acá vamos a distinguir la persona humana, que es el título primero del Código Civil y Comercial, pero no nos vamos a detener en la persona humana, sino vamos a ver las personas jurídicas. Y en este nos vamos a abstraer un poquitito del ordenamiento societario para empezar a ver y empezar a tratar de entender lo que es este derecho corporativo que estábamos mencionando en la charla anterior. Y cuando empezamos a hablar de personas jurídicas, tenemos que ver el Código Civil y Comercial, y en esto les pido que presten mucha atención porque el código es relativamente nuevo, desde el año 2015 en adelante, el Código Civil y Comercial unificado, motivo por el cual vamos a tener que recurrir a los artículos 145 y siguientes de dicho código. Y dicho someramente, el artículo 145 lo que hace es distinguir lo que es las personas públicas, las personas jurídicas públicas, de las personas jurídicas privadas. Tengan en cuenta que la primera clasificación era persona humana, persona jurídica.
Persona humana, persona jurídica. Y dentro de la persona jurídica estamos ya hablando de personas jurídicas, públicas y privadas. Recuerden que estas personas jurídicas, todo lo que hablábamos de cómo el proceso para llegar a este tipo de persona jurídica, la formación de esta criatura. Entonces vemos así, dentro de esta distinción de lo que son las personas públicas y jurídicas privadas, ¿cuáles vendrían a ser las personas jurídicas públicas? Las personas jurídicas públicas tenemos que recurrir a ver lo que nos dice el artículo 146 del Código Civil y Comercial. Y ahí podemos hacer una clasificación, una triple clasificación. Uno de lo que sería el orden interno argentino, en segundo lugar dentro de esta clasificación, el ordenamiento extranjero, a ver cómo voy a hablar de personas jurídicas públicas que provengan del extranjero, y en tercer lugar la Iglesia católica. Hago la mención de la Iglesia católica porque vamos a ver que los otros credos están contenidos o están reconocidos como personas jurídicas privadas. En este caso es pública. Y cuando vemos entonces el ordenamiento interno, o lo que es para nosotros las personas jurídicas, dentro de las personas jurídicas públicas, dentro de nuestros ordenamientos internos, vamos a ver al Estado Nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los municipios, a las entidades autárquicas y a las demás organizaciones que el ordenamiento atribuye el carácter de persona pública, de persona jurídica pública. Obviamente que esto nos lleva a la rama del derecho público. No estamos hablando de la persona jurídica, sociedad comercial. Pero a su vez, esta clasificación que me trae el 146 del Código Civil y Comercial, también me determina, bueno, estos son en el orden interno. En el orden extranjero, también le voy a reconocer el carácter de personas jurídicas públicas a los estados extranjeros, a las organizaciones a las que el derecho internacional le reconoce el carácter justamente de personas públicas, y las personas jurídicas constituidas en el extranjero, donde el carácter público resulte del derecho aplicable de su jurisdicción de origen. Entonces, estas entidades extranjeras van a ser también reconocidas por nuestro ordenamiento como personas jurídicas públicas. Y por último dijimos, la Iglesia Católica. Dentro de estas entidades o estas organizaciones públicas vamos a ver cuáles son las leyes aplicables en cuanto a su reconocimiento, en cuanto a cuándo comienza, o sea, ¿la voy a reconocer o no? ¿Reconozco que es una persona pública? Sí. ¿Cuándo comienza a actuar esta persona pública, persona jurídica pública? ¿Qué capacidad va a tener esta persona jurídica pública? ¿Cómo va a funcionar esta persona jurídica pública? ¿Cómo se va a organizar? Fíjense, estamos hablando a modo de ejemplo de cómo reconozco, comienza, funciona, capacidad, organización, fin de la existencia misma. Y por ejemplo estamos hablando de un Estado. Vamos a decir que es una persona jurídica pública. Entonces vamos a ver, más fácil sería entenderlo quizás con una entidad autárquica, y se van a crear por leyes, se van a crear estas leyes que van a ordenar o que van a generar ordenamientos determinados, estas leyes, de acuerdo a su ordenamiento de origen o al Congreso que vaya a formar las leyes o esta organización de su constitución, que van a estar formadas por esto. No es un estatuto, no estamos hablando de personas privadas que se encargan de formar determinadas cuestiones, sino que acá estamos hablando ya de leyes, derecho público 100%. ¿Hay excepciones para reconocer el carácter público de estas entidades? Sí, las excepciones es cuando van en contra de la moral y las buenas costumbres. Pero estas personas jurídicas públicas
se complementan, más que se complementan, son una forma de personas jurídicas, que es la que estamos hablando, y se diferencian de las personas jurídicas privadas. Y acá es donde tenemos que prestar especial atención, porque estamos hablando justamente de lo que es persona jurídica. Acuérdense que hablamos de personas jurídicas para diferenciar la persona jurídica de lo que es la persona humana. Y esta persona jurídica, carácter público, todo lo que acabamos de decir, y las personas privadas. Ahora bien, ahora empezamos a jugar. ¿Cuáles son las personas privadas? Las sociedades comerciales. Y ahí empiezan este derecho corporativo que les había dicho. Entonces las sociedades comerciales, aquella persona jurídica se forma con los 3 órganos para la constitución, la organización jurídica y la disolución de sociedades comerciales. Las asociaciones civiles, donde van a tener un fin, uno como objeto asociacional, ser una entidad sin fines de lucro. Las simples asociaciones que pueden cumplir o no con un objeto comercial, reguladas en el Código Civil y Comercial. Las fundaciones, ¿qué diferencia hay entre una fundación y una asociación? Algo habíamos visto la vez anterior, que la fundación es una persona jurídica creada, formada por los fundadores, puede ser uno, pueden ser varios, tendientes a brindar su objeto fundacional al bien común sin advertir a quién se está ayudando. Por ejemplo, una fundación que se encarga de ser un comedor vecinal, por ejemplo. Entregar comida a la gente que se acerque, les entregan comida y para eso obtienen fondos y es sin fines de lucro. ¿Y cuál es la diferencia con una asociación civil? La asociación civil también cumple esta finalidad, pero esta finalidad es cumplida solo para con los asociados. A los asociados yo le voy a brindar determinados beneficios. También tenemos como persona jurídica privada las iglesias, las confesiones, comunidades o entidades religiosas, que no sean la Iglesia Católica, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. Son personas jurídicas de carácter privado. Y toda otra contemplada en el Código, en el Código Civil y Comercial y otras leyes en especial. Podemos llegar a incluir quizás el fideicomiso, dentro de esas, la unión transitoria de empresa, el contrato de colaboración empresaria. ¿A dónde quiero llegar con este comentario? Que, bien, vemos que es la persona jurídica pública, persona jurídica privada, y dentro de esta persona jurídica privada, una de ellas es la sociedad comercial. Entendiendo esta sociedad comercial, cómo funciona esta sociedad comercial, vamos a poder tener la habilidad de poder manejar, encarar el manejo de del resto de las personas jurídicas privadas. Esta primera clasificación, esta primera noción de lo que es la persona jurídica, nos lleva a analizar diciendo, bueno, perfecto, bárbaro. Entonces vemos cuál es la naturaleza de la persona societaria. Y acá lo voy a bajar un poquitito a la naturaleza de la persona jurídica societaria en la Ley General de Sociedades. Y acá vamos a ver en la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades, que nos habla que se trata de una realidad jurídica. Realidad jurídica. La persona jurídica societaria es una realidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una ficción de la ley. No se trata de una ficción de la ley. Pero tampoco es una realidad física. O sea, no es algo inventado en la ley, por la ley que alguien no lo pueda ver, pero tampoco es una realidad física porque no lo puedo palpar. Entonces no es nada. Entonces, ¿qué es? Es un medio técnico, es un medio técnico. Y este medio técnico me permite que toda persona o todo grupo de individuos realicen el fin lícito que se proponen, fin lícito que se proponen. Entonces, recapitulemos de nuevo, un medio técnico. O sea, no es una ficción de la ley y no es una realidad palpable.
es un medio técnico para que las personas se organicen y en esa pequeña comunidad que se arma puedan llegar a lograr, a obtener el resultado, el propósito, el fin lícito que se propusieron. Ahí ya vamos a empezar a ver la voluntad, la capacidad, la organización, el estatuto. Empezamos a ver los órganos, que es lo que habíamos hablado en la charla anterior. Hice una pequeña aclaración en cuanto al fin lícito que se proponen aquellos individuos que llevan adelante este medio técnico, que va a ser la persona jurídica. Pero puede haber un abuso de derecho. Puede haber o buscarse una finalidad distinta que no esté amparada, protegida por el ordenamiento aplicable. Entonces acá vamos a empezar a hablar del abuso de la personalidad societaria, de persona jurídica societaria, abuso de derecho, que me va a llevar a desestimar la existencia o esta entelequia, esta persona jurídica privada. La voy a desestimar. Es del ordenamiento anglosajón, que es la teoría del disregard legal entity, que habla que voy a sacar, correr el velo societario para ver qué es lo que hay detrás. Entonces, fíjense ustedes, estoy hablando de este medio técnico, de esta persona jurídica, de esta no ficción de la ley, pero tampoco una realidad palpable, pero llegado el caso que yo la protejo bajo determinada forma, si hay un abuso del derecho, desestimo, cae esa persona y voy derecho a lo que hay adentro. Que voy a encontrar a los socios, voy a encontrar a los directores, voy a encontrar a los controladores, voy a encontrar a todos los que se quisieron amparar en esa persona jurídica. Entonces así vemos que hay críticas, ya esta posición ha sido superada, pero existían críticas que hoy en cierta forma toman cierta actualidad. Alperín decían que no se pueden aplicar normas genéricas tendientes a desconocer la persona jurídica frente a los abusos de derecho. No podemos aplicar normas genéricas o aplicar cuestiones sin experiencias, porque es peligroso. No brinda seguridad jurídica, nos decía Alperín. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no tengo experiencia, si lo aplico de una manera genérica, si no me importa y no respeto la personalidad jurídica, voy a tener un grave problema en cuanto a la seguridad jurídica. Ustedes dirán, ¿qué está hablando este muchacho? Estamos hablando acá de derecho comercial, de la actividad que se lleva adelante una persona jurídica, intercambio de bienes y servicios, soportar las ganancias y las pérdidas, una o más personas que aportan bienes, el objeto social, limitar la responsabilidad, contrato personal, contrato gente, tengo empleados en esta empresa. Pero me puede ir bien o mal, puedo tener algún conflicto laboral, puedo tener algún despido directo o indirecto. El empleado con toda razón recurre al fuero judicial laboral y el fuero judicial laboral empieza y agarra la ley de sociedades, y acá nos llama la atención lo que decía Alperín, o sea, es un llamado de atención lo que nos decía antiguamente Alperín, donde la falta de experiencia, normas genéricas. Entonces nos dicen, esta gente, a ver, viene un juez laboral y dice, esta persona jurídica no está cumpliendo las cargas sociales, no está cumpliendo con sus obligaciones para con los empleados, entonces está creada para un fraude. Pero perdón, la actividad del objeto de este emprendimiento es hacer chocolates. Y hubo un problema con algún empleado, y por algún motivo que nos estaba faltando plata, durante 2 o 3 meses no se pagó la seguridad social, o hubo un malentendido, él se consideró despedido, y el juez agarra y dice, ha sido creada para llevar adelante actividad fraudulenta. Cae el velo societario
y al caer el velo societario voy a aplicar el artículo 54 de la Ley General de Sociedades y no me importa la persona jurídica que haya detrás, y van a ser responsables los gerentes o los directores, en caso de una sociedad anónima, y los socios. Pero los socios no limitaban su responsabilidad al capital aportado. No me importa. Acá hay un daño que se ha causado a un trabajador, desestimo la personalidad jurídica y son todos responsables. Y acá está la crítica, que en su momento Alperín decía diciéndole, no podemos aplicar normas genéricas y no podemos darle este instituto a personas sin experiencia. Personas sin experiencia, estoy haciendo referencia al fuero laboral que mal utiliza desde nuestra perspectiva de abogados corporativistas, la utilizan en forma errónea y abusiva para tratar de quizás salvaguardar los derechos de un trabajador, que muchas veces también ejercen sus derechos de manera abusiva. Les voy a leer un poquito el artículo 54, saltando de este artículo 2 que estamos viendo, vamos al 54, y el 54 nos habla de la inoponibilidad de la persona jurídica, el último párrafo del artículo 54. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. No se trata de un simple desconocimiento, un simple semáforo en rojo que se está pasando. Estamos hablando de una conducta permanente y continua de una persona jurídica tendiente o que ha sido creada justamente para perjudicar, ejercer abusivamente derechos, no cumplir con el objeto social. En tal caso sí se aplica esta inoponibilidad de la persona jurídica y que cae el velo societario. Pero esta es entonces una de las características de esta coraza, si se quiere llamar, a lo que es la persona jurídica privada, donde generalmente a través del estatuto decimos, bueno, todos limitan la responsabilidad. Ojo, porque también hay supuestos, artículo 54, última parte, donde dice, puede caer el velo societario. Y puede ser la responsabilidad directa en contra de los socios, directores, todos. Pero dicho esta zona gris, esta zona fea de la persona jurídica, la evolución comercial de las empresas a nivel mundial es fantástica, es increíble, es alucinante. Entonces vemos que hay nuevas realidades de personas societarias, de personalidades societarias. Entonces empezamos a hablar de holdings, organigramas a nivel mundial, donde va a haber una casa matriz que empiezan a colgar un montón de sociedades, donde entre las sociedades van a actuar en distintos países, constituyéndose, participando, formando a su vez determinados capitales que van a formar otras sociedades, quizás con otras terceras personas o no. Vamos a empezar a hablar de sociedades vehículos, vamos a empezar a hablar de sociedades financieras que solo están creadas a los efectos de lograr determinada apalancamiento económico al determinado emprendimiento. Y vamos a ver esa estructura corporativa, ese organigrama gigante, que también va a ser una persona jurídica con sus particularidades. Reconozco acá persona jurídica, pero voy a ver si es responsable el de arriba. Y lo vemos generalmente también en una quiebra. Cuando hablamos de la extensión de la quiebra por la vinculación económica que existen entre ambas empresas. Con lo cual vemos que no es una figura, no es una idea cerrada el hecho de contar con una persona jurídica, sino que la realidad hoy nos supera, nos da un panorama mucho más amplio, mucho más general de cómo se puede organizar una actividad empresaria a través de las personas jurídicas privadas, de las personas jurídicas sociedad. Y vemos dentro de estos ejemplos, cómo trasciende la figura del empresario. ¿Dónde está el empresario? No sé. Hay un emporio de empresas que producen, actúan, llevan adelante. Imagínense ustedes Mercado Libre. Mercado Libre que está constituida como un SRL, pero a su vez ya tiene sociedades que forman parte del Mercado Libre que están constituidas en Estados Unidos. Esa sociedad de Estados Unidos quizás cotiza en bolsa,
en Estados Unidos, acá en Argentina, a su vez, formaron sociedades en Brasil, en Perú, bajo determinadas, y el crecimiento fue descomunal. Eso es la estructura corporativa. Estas son las nuevas realidades que ofrece la persona jurídica, el crecimiento empresario. Entonces hablamos de esta concentración de control, concentración de administración, los grupos societarios, y hablamos también de la teoría de la penetración, la teoría del levantamiento, penetración de la persona jurídica, levantamiento del velo societario. Pero siempre que hablamos de la personalidad jurídica tenemos que hablar de sus integrantes, quienes forman parte de ellas. Los integrantes de este sujeto de derecho. Y vamos a ver que esta persona jurídica va a tener un patrimonio independiente. Vamos a ver que esta persona jurídica no ejerce derechos de cada uno de los socios, o dicho al revés, los socios, los integrantes de estas personas jurídicas no ejercen los derechos de aquella persona jurídica a título personal. Esta persona jurídica es quien ejerce sus derechos motu propio. Es un patrimonio independiente del de los socios. Entonces se empieza a tomar cierta autonomía. Entonces esto también nos lleva a decir, bueno, entonces ¿cómo puedo formar yo una sociedad comercial? ¿Qué pasa con las sociedades que tengo un 99.9% que es de una sola persona y el 0,1% es de otra persona? ¿Tengo sociedad ahí? Y ahí van a haber distintas teorías. Entonces van a decir, ¿pero dónde está esta independencia de patrimonios? ¿Dónde va a estar esta independencia de decisión si tengo una sociedad que tiene el 99,9% y el 0,1% le corresponde a otra persona? No hay una posición uniforme en ese sentido. En Capital Federal, la Inspección General de Justicia sostiene que toda persona jurídica que no sea una sociedad unipersonal tiene que tener una participación sustancial entre socios. Entonces, esta sociedad, el 99.9% en una sola persona y el 0,1% en otra, no es viable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En otras jurisdicciones sí, en otros países también. Con lo cual, acá vemos cómo también es dinámico y cómo también depende del criterio de aplicación de cada gobierno, de cada entidad, de cada persona, de cada inspección de personas jurídicas, inspección general de justicia, como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense todo lo que hablamos solamente para decir dos renglones, o un renglón que tiene el artículo segundo, cuando hablamos del sujeto de derecho, el artículo segundo de la Ley de Sociedades Comerciales. Y no menor resulta el artículo tercero, que el artículo tercero nos habla de asociaciones bajo forma de sociedad. Las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, y cuando estamos hablando de asociaciones, acuérdense aquellas diferencias de la clasificación de personas jurídicas privadas, cuando hablamos de asociaciones civiles y fines de lucro. Entonces vemos, las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones. Entonces, asociaciones, y acá viene alguna crítica, cualquiera fuera su objeto. Pero no estamos hablando de la sociedad comercial. Bueno, primera crítica. Cualquiera fuera su objeto, que adopte la forma de sociedad bajo alguno de los tipos, y vuelvo de nuevo a aquel concepto que vimos en el artículo 1, bajo alguno de los tipos previstos por la Ley General de Sociedades, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Dicho en otras palabras, si una asociación civil, por ejemplo, River Plate, quiere adoptar o quiere aplicar la Ley General de Sociedades, lo puede hacer. Entonces veamos, analicemos, pensemos, ¿cuáles son los requisitos esenciales que tipifican a una sociedad comercial? ¿Y hasta qué punto estos requisitos esenciales que tipifican a la sociedad comercial resultan congruentes, aplicables entre una asociación civil y una sociedad comercial? Entonces,
a ver, la pluralidad de personas que concurren al acto constitutivo. Y sí, se aplica, son parecidas. Entonces le damos el ok a la asociación civil porque en la asociación civil hay una pluralidad de personas que concurren al acto constitutivo. En la asociación civil, sí, en la sociedad comercial también. Tengan en cuenta que no estoy hablando de la sociedad unipersonal. En forma organizada, estas personas, en forma organizada, estamos hablando de los requisitos esenciales, tipificantes de las sociedades comerciales. Entonces, las personas que esta pluralidad de personas que concurren al acto constitutivo lo hacen en forma organizada en una asociación civil, sí, hay un estatuto que lo reglamenta, en una sociedad comercial también. ¿Adopta alguna de las tipologías de la ley de sociedades comerciales? Sí, cualquier emprendimiento comercial tiene que adoptar algunas, con lo cual la asociación civil también debe elegir de acuerdo al conglomerado de tipos societarios que existen, a cuál se va a adecuar, a cuál se va a integrar, a cuál se va a abocar. Y van a aplicar el capital, ese aporte de cada uno de ellos, o el patrimonio, a la producción e intercambio de bienes y servicios. ¿Acá empezamos a chocar? No, no son iguales. En una sociedad comercial va a tener un fin de lucro, mientras que una asociación civil va a ir hacia el bien común. Entonces estamos hablando de personas jurídicas privadas que adoptan un tipo societario que no van a tener una actividad lucrativa, sino una actividad de bien común. Son entidades sin fines de lucro. Y van a participar en los beneficios y soportar las pérdidas, porque eso es justamente otro de los requisitos esenciales tipificantes de las sociedades comerciales. ¿Eso mismo pasa también en las asociaciones civiles? No, porque en las asociaciones civiles sus integrantes no son titulares del patrimonio de la asociación, eso le corresponde a la asociación. Y si tiene superávit, bien. En caso de superávit no se distribuyen las ganancias entre sus socios, que es cosa que sí ocurre en las sociedades comerciales. Lo que dicen las asociaciones civiles, bueno, si hay superávit, se reinvierte para continuar con esa actividad de bien común en la cual una asociación civil lleva adelante. ¿Y las pérdidas? En caso de pérdidas, bueno, de acuerdo al tipo social que se elija, la pérdida la van a soportar los integrantes. Entonces, las ganancias y las pérdidas. En las asociaciones civiles, no. En las asociaciones civiles, no. Se van a cobrar con el patrimonio de la asociación. No van al patrimonio de los asociados. Entonces, vemos que esta equiparación entre una asociación civil y una sociedad comercial contenida en el artículo 3 genera algún tipo de rispidez, discrepancia, no se adecua de manera concreta a lo que es una sociedad comercial. Hay algunos requisitos tipificantes aplicables a los tipos sociales que en una asociación civil no se dan. Entonces hay que empezar a ser astutos, inteligentes, y tratar de ver cómo se va a armar el estatuto de esta asociación civil que se va a constituir bajo una forma de sociedad comercial. Dicho todo esto, ustedes dirán, bueno, ¿y qué asociación civil quiere ser o quiere formar parte de una sociedad comercial? Y acá Saldívar, uno de los doctrinarios más brillantes que tuvo el derecho comercial argentino, sostuvo que estas asociaciones civiles bajo forma de sociedad es una forma de receptar situaciones anómalas, raras, originadas en motivos de orden práctico. Son situaciones raras, pero que hay que buscarle una solución. Situaciones anómalas originadas en motivos de orden práctico. Y acá empezamos a ver, bueno, a ver, situación rara, tratar de buscarle una solución práctica. Clubes de campo, countries. Ah, sí, claro, son asociaciones civiles, más que asociaciones civiles podemos llegar a decir que son asociaciones vecinales,
propiedad horizontal, una mezcla con propiedad horizontal de la ley 13.512. Entonces tengo que tratar de ver esta situación anómala, cómo voy a buscar una solución práctica. Acá está el artículo 3º. A los clubes de campo, a los countries, a los barrios privados, se les aplica, si es que ellos quieren, la forma de una sociedad comercial, donde vemos que no hay ganancias, que no van a soportar las pérdidas, pero va a haber un patrimonio común y se van a regir por las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades. Una entidad que está formada, o que en principio tiene otras características que no las hacen asimilables a una sociedad comercial. Entonces, de esta forma, vemos cómo se organiza un derecho real, como ser, por ejemplo, la asociación vecinal, una propiedad horizontal, y no la concreción de una persona jurídica. Organizo determinados derechos y esta persona jurídica, bueno, va a ser algo raro, va a ser una persona jurídica, pero con sus particularidades. Otro ejemplo son los cementerios privados, porque se subjetiviza un objeto de derecho, donde acá vamos a ver quizás un usufructo. Lo que sería quizás la figura, la parcela, un cementerio privado, quizás sea esa la figura, el usufructo, pero se puede aplicar dentro de esa subjetivización de ese objeto de derecho en una sociedad comercial, en una persona jurídica que adopta uno de los tipos contenidos en la Ley General de Sociedades. Los tiempos compartidos, esos de los hoteles, donde yo compro un tiempo y demás, también se le aplica este artículo 3º. Y el tiempo compartido, ¿qué es lo que estamos hablando en definitiva? Un condominio permanente. Entonces, bueno, a ver, puede ser un condominio permanente, pero me gusta más darle una tipología a través de una organización establecida en un contrato con una sociedad comercial inscripta, va a ser mucho más claro que aquel elemento del condominio de ejercicio sucesivo. Pero quizás la figura más clara para aplicar este artículo 3º sea las bolsas de comercio, que efectivamente es una asociación civil sin fines de lucro, encuadra perfectamente como asociación civil, pero es un sujeto de derecho donde le voy a dar una forma corporativa, la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, vamos a ver las sociedades anónimas deportivas, donde lo que es una asociación civil, un club de fútbol y demás, en vez de tener asociados, cuál va a ser la finalidad del cumplimiento de determinado objeto comercial, lo vamos a llevar a la actividad profesional, la práctica de un deporte, donde todos los que quieran ir a ver a su equipo van a ser socios, o van a organizar una persona jurídica en carácter de socios para luego salir a vender a la comunidad entradas, camisetas, elementos que hacen a ese equipo para generar ganancias y empezar a pagar sueldos, pagar jugadores, técnicos, y esto lo vemos claramente con, por ejemplo, las franquicias de la NBA en básquet en Estados Unidos. Lo podemos ver también en algunos clubes europeos, que son sociedades anónimas deportivas. Entonces, este artículo 3º, que también tiene 2 renglones, resulta ser tremendamente aplicable a aquellas asociaciones civiles que quizás bajo ningún aspecto pudiésemos llegar a considerar que puedan llegar a ser reguladas por la Ley General de Sociedades. Mucha doctrina sostiene que este artículo debería ser derogado, justamente por esta falta de adecuación de determinadas características de las asociaciones civiles en la Ley General de Sociedades. Pero en general creo que se llevan bastante bien y suelen ser bastante útiles cuando lo vemos en la práctica y se lleva adelante a través de una sociedad comercial, cuando alguien ha elegido estos tipos societarios, aquellas actividades sin fines de lucro. Bueno, si tienen alguna duda,
por favor me avisan alguna pregunta, la que sea, con todo gusto. Habiliten los micrófonos, no hay ningún problema. Y en caso que no tengan dudas, bueno, o alguna pregunta puntual, ¿alguien quiere preguntar algo? Caso contrario, entonces damos por terminada la charla del día de hoy. Doctor, bueno, una consulta. Y las que quieran, por favor. No, tirando más por el lado del parcial, ¿algún tema que usted haga especial hincapié en cuanto a la importancia? Bueno, Que bien, sea tranquilos. relevante, fundamental. A ver, tranquilos. No. Creo que debe estar, va a ser múltiple opción, con lo cual, con estas charlas que vamos teniendo es para que ustedes se introduzcan en la materia, estudien bien la ley de sociedades con algún texto, la ley de sociedades comentada, actualizada, y vuelvo a repetir hasta el hartazgo, para ver si está actualizado o no, usen la Ley General de Sociedades, algún autor que explique las sociedades comerciales, el programa y la computadora. Y en la computadora se meten en la página infoleg.gov.ar, buscan la ley 19.550, esa ley se la van a ver, esa página se la van a tener que tatuar, porque esa página es la que mantiene la normativa toda en Argentina actualizada. Entonces, si ustedes tienen dudas de saber, che, este artículo que tengo acá en esta ley no me suena, creo que está derogado, creo que ya no está vigente, ingresan a infoleg.gov.ar, buscan la ley 19.550, buscan el texto actualizado de la ley y se fijan allí qué es lo que dice. De esa forma no le van a errar. Okay. Y ustedes tienen un libro viejo, papá, me cambió. Bueno, también resulta útil. Estudien el libro viejo, pero tengan en cuenta que eso ya está desactualizado y apliquen lo que le está diciendo la ley actualizada. Dentro de ese conjunto de cuestiones, así quiero que preparen los exámenes finales. Pero en este va a ser múltiple opción, y todavía no estoy seguro si es que se permite tener la ley de sociedades, pero la idea es que, bueno, vayan ya preparándose con tiempo, básicamente para el final. Bueno. Bueno, Roberto, gracias. vos fuiste el que me hiciste la pregunta, ¿no es así? Sí, así es, doctor. Claro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a todos. Y creo que el lunes también tenemos otra charla. Así que bueno, espero estar con ustedes el día lunes. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta el lunes. Adiós. Hasta luego, profesor. Chao.